¿no? Recording in progress. Entonces, continuando con el tema que nos corresponde para esta jornada, como les venía manifestando, guarda relación precisamente ya con la tipología de los accidentes de tránsito. En la sesión anterior estábamos viendo lo que son las causas de los accidentes de tránsito y en esta ocasión la tipología y por supuesto algunas recomendaciones para evitar. Esta información, lo considerado básico precisamente, está en las páginas 63 hasta la página 68 en su módulo de la asignatura, por lo cual nosotros también vamos a hacer unos pequeños aportes adicionales a la misma. Hablando de tipología de accidentes de tránsito, se lo define como las diferentes formas de impacto, fases y, por supuesto, secuencias que se ocurren en los vehículos como consecuencia de los accidentes de tránsito en el cual, por desgracia, estuvieron involucrados. Hay diferentes tipos de accidentes de tránsito y claro está, las consecuencias dadas de los mismos, originadas de los mismos, van precisamente a ir variando conforme las circunstancias y como les decía como parte introductoria, ningún accidente se parece a otro, inclusive dado en los mismos lugares, en los mismos sitios, ¿no? Porque depende de muchos factores, de muchas variables que precisamente están en el lugar. Y hablando precisamente de la tipología de los accidentes de tránsito, tenemos que referirnos en esta ocasión a aquellos que involucran, en este caso, a los seres humanos, ¿no? Tenemos que decir que de acuerdo al estudio de tipología de accidentes de tránsito en el Ecuador, estas tienen una base, por eso está considerado basal, y por supuesto, una ocurrencia muy frecuente. A eso se denomina concurrente. Son de ese tipo y lamentablemente, tanto el comportamiento de algunos conductores como de algunos peatones, o en el caso de pasajeros en unidades de transporte masivo, provocan esta accidentabilidad. En el caso, como les decía, del involucramiento de los seres humanos, ¿sí? Tenemos que se presentan los atropellos, el arrollamiento y la caída de los pasajeros. Ahora bien, el atropello o atropellamiento es precisamente cuando el vehículo, como ustedes pueden ver en la primera gráfica, cuando el vehículo impacta a una persona o también podría ser un animal, ¿no? Obviamente el animal no tiene la racionalidad versus la persona, ¿no? Estamos hablando en este caso de la persona. Golpeándola o derribándola, como ustedes pueden observar, está precisamente relacionado con la conducta en un principio del peatón, que no observó, que no circuló con cuidado, que no tuvo la respectiva precaución previa a movilizarse, no asumió su rol en el tránsito, lo que le corresponde. Justamente nosotros, a veces como peatones, incluyámonos, nos aparecemos al paso de un vehículo, justamente en las partes más inesperadas, que son los costados, aquellos ángulos muertos o ángulos ciegos, y también repentinamente, ¿no? Porque a veces vamos distraídos o pensamos que podemos ganarle a la marcha del vehículo, cosa que de plano y de inicio es totalmente erróneo. Los ancianos, por ejemplo, no van a tener una gran movilidad o una movilidad normal, habitual, ¿no? Son lentos por naturaleza, ya dada su contextura, precisamente su avanzada edad, y probablemente, en primer lugar, aparte que no se movilizan con una normalidad, también tienen una merma en sus sentidos de la visión y en sentido auditivo también, ¿no? Los niños también por su naturaleza de inquietos, de interactivos, etcétera, tal vez no toman conciencia total y actúan de una manera que no les permite reflexionar. Otras personas, que bueno, ya es un tema que un poco está alejado de lo normal, pero que no está ajeno a nuestra realidad. Hay aquellas personas que caminan con efectos de sustancias estupefacientes o embriagadas también, ¿no? Por lo tanto, una pequeña recomendación para nosotros como conductores, sobre todo donde podemos reducir la velocidad.
a la medida que sea posible, a circular con una velocidad moderada cuando notemos de presencia de este tipo de usuarios que son muy particulares, ¿no? Precisamente en el tema del atropello o atropellamiento, existen primero la caída, ¿no? Una vez que ya fue atropellada la persona, se cayó, el vehículo la va alcanzando, ¿no? Existe también por lo menos la posibilidad de que, lamentablemente, una vez que el conductor no frenó, probablemente pase por lo menos con un eje de ruedas al, al peatón. Lamentablemente, dada su situación de salud y las condiciones de velocidad, o tal vez la velocidad que llevaba el vehículo, probablemente y lamentablemente va arrastrando al peatón. Y por supuesto, como les digo, todo está en razón de la velocidad. Puede realizar hasta el volteo, puede levantarlo por los aires, como se dice al peatón, lamentablemente, ¿no? Entonces, también es importante una corresponsabilidad. Si bien es cierto, nosotros podremos ir por nuestro sentido de circulación, estamos cumpliendo con la buena práctica de manejo, pero hay que guardar muchísimo cuidado a veces del comportamiento inadecuado de los peatones en este caso, ¿no? Muchos peatones no son tan reflectivos de lo que tienen que hacer como tal. Tenemos otro tipo de accidentes, que es el arrollamiento. A través del arrollamiento, como ustedes pueden ver, precisamente el vehículo pasa uno o dos ejes de ruedas por encima del cuerpo de una persona. Tenemos lamentablemente ya una desgracia, yo creería que mortal, de hecho, también, ¿no? Y tenemos también, por supuesto, la caída de los pasajeros. Es la pérdida del equilibrio de la persona que produce, desde luego, lo menos que puede causar, como les decía, son lesiones por una maniobra al subir, transportarse o bajar de un vehículo, porque probablemente no anunció su parada o en su defecto, ¿no? También el conductor de la unidad de transporte masivo, lamentablemente no tuvo la precaución de detenerse por completo, ¿no? Quién sabe, este pasajero tiene una dificultad para poder caminar y no se pudo bajar correctamente, perdió el equilibrio y probablemente puede ser hasta atropellado precisamente o arrollado por el mismo bus que lo transportaba. Entonces hay que guardar muchísimo cuidado en este sentido. Ahora bien, hay también otra tipología de accidentes de tránsito en la cual ya están involucrados, de hecho, los vehículos, ¿no? Y es lo que a nosotros como conductores nos interesaría. No digo que el tema anterior no, pero también puede ser culpa del peatón, de la conducta del peatón. Ahora bien, hay que guardar muchísimo cuidado con nuestra conducta como precisamente conductores de vehículos, ¿no? En este caso, cuando hay involucramiento de vehículos, tenemos choques, estrellamientos, volcamientos y roces. En este caso, indicarles que, por ejemplo, existe el choque por alcance, ¿no? El choque por alcance, el primero en la gráfica. El primero a la izquierda de la gráfica. Este es un choque por alcance en el cual precisamente se impacta. Usted va en el vehículo de atrás, recreemos un poquito la escena. Usted va en el vehículo de atrás y precisamente impacta con la parte posterior del vehículo que va delante suyo. Y están en movimiento, ¿no? Estamos en el tránsito. ¿Por qué se produce? Por una detención repentina del vehículo que está delante nuestro. Se produce también cuando el conductor de adelante no realiza las señales y gira repentinamente. Mucho descuido. No utilizamos las luces intermitentes o no nos anuncian que van a hacer cierto giro, ¿no? Hay que ser más responsables en la conducción. Obviamente nosotros también llevamos un poquito de culpa porque no vamos atentos. Primera recomendación que también se puede dar. Y cuando el vehículo de adelante también retrocede repentinamente luego de estar detenido, ¿no? A veces estamos en una intersección, estamos en un semáforo, el conductor a veces no frena, ¿no? Detiene el vehículo en marcha neutral y hay una ligera inclinación de la vía, por lo tanto se va a mover el vehículo hacia nosotros, lamentablemente.
¿Cómo evitamos esto? Primero, conservar una distancia segura de seguimiento. ¿Saben ustedes cuál es la distancia segura de seguimiento? Cuando usted a través del parabrisas observe las ruedas traseras del vehículo que va delante suyo, ¿no? Muchos vehículos o muchos conductores no guardan esa distancia. Como decir, van muy pegados, van demasiado cerca. Tenemos que mantener una velocidad razonable y prudente por debajo de los límites que están determinados en ese perímetro. Tiene que estar usted, esa es una también de las normas de los conductores seguros, atento a las acciones de los conductores de otros vehículos, particularmente del vehículo que va delante suyo. Y lo que les decía, ¿no? Mantener la distancia segura de seguimiento. Cuando tenemos, en cambio, el caso de la inversa, cuando chocamos con el vehículo de atrás, ahora vuelta, usted va adelante, que debe tener como precaución. Acá se produce cuando el vehículo que viene detrás no conserva la distancia segura, lo que se observó en el caso del escenario anterior. Cuando nos vemos obligados a detenernos repentinamente, sucedió algo imprevisto delante, nos detenemos repentinamente. Cuando no realizamos señales de forma oportuna y correcta para realizar una maniobra. Si bien es cierto, puede estar averiado nuestro sistema de luces, pero ustedes saben que también pueden acudir a las señales manuales. Ojo con ello. ¿Cómo evitamos nosotros? Precisamente como práctica fundamental disminuir la velocidad, ir al ritmo de lo que va el tráfico en el sector. Y con ello le está obligando al vehículo que le sigue que va a disminuir la velocidad, ¿no? Todos tenemos que ir adecuándonos a la velocidad que el tráfico se mueve en ese lugar, ¿sí? Precisamente aumentamos la distancia entre nuestro vehículo y el que también nos antecede. Ojo, esta es una reacción en cadena porque eso evitaría de paso lo que al final tenemos de todo este caso de accidentes. Un accidente de tipo múltiple en el cual ya están involucrados no solamente dos vehículos, sino varios vehículos, ¿no? Así se evita este tipo de accidentes. El choque frontal longitudinal, lamentablemente, es el más grave de todos que tenemos acá. Los ejes, precisamente, de los vehículos están opuestos y coincidentes casi en un 100%, ¿no? ¿Cuándo se dan este tipo de accidentes? Lamentablemente, cuando ambos están a altas velocidades, cuando estamos en una carretera, cuando el otro vehículo de pronto tuvo una invasión de carril, o también algunas cosas que no se pueden endosar, ¿no? Por ejemplo, reventó un neumático, se cruzó un animal o un peatón, ¿no? Y algo que también es responsabilidad nuestra, ¿no? Una invasión de otro carril, como les decía, en curva, en una intersección, en una recta o al giro de un vehículo, por la mala acción de rebasamiento, por un peatón imprudente o un ciclista también, por un ingreso intempestivo en la carretera, por obstáculos en la vía, en la calzada, precisamente por un vehículo que va lento por el carril que no le corresponde. ¿Usted qué tiene que hacer? Tiene que rebasarle por donde pueda, digámoslo así. Hay estos casos, si se dan, por una mala maniobra. Por supuesto, la influencia también de la fuerza centrífuga en las curvas. Y no sé si ustedes, ahora que están realizando las prácticas de conducción, han ido por la curva de San Andrés. Ahí hay una doble curva, ¿no? Se denomina curva de retorno. Ahí experimentan ustedes a una velocidad moderada, más o menos lo que es el empuje de esta fuerza centrífuga, ¿no? Hagan la prueba. Pidan al instructor o instructora que les lleve por ahí, obviamente con una velocidad moderada, y van a probar por lo menos lo mínimo de lo que es la fuerza centrífuga, lo que les digo. Perdemos sentido, perdemos el eje de circulación ahí, ¿no? Tenemos también una razón que, lo que les decía, ¿no? Para conducir tenemos que estar en perfecto estado de salud, tener las respectivas horas de sueño. Es decir, por ejemplo, el conductor venía dormitado, viene enfermo, viene con unas copitas de más, o lo que es peor, con efectos de sustancias estupefacientes, ¿no? Entonces, ese es un pequeño inconveniente. Tenemos también el choque frontal excéntrico, que como su nombre lo dice, ¿no? No está en el centro, está
con una pequeña desviación los ejes longitudinales de los vehículos. Por lo tanto, en este caso, también tenemos que guardar precauciones como en el caso anterior, y las causas son muy similares a la anterior. El choque lateral perpendicular que le tenemos acá, la tercera gráfica, por lo general habitualmente se da en intersecciones, ¿no? ¿Qué sé yo? El conductor no respetó el disco de pare, no respetó el semáforo en rojo, ¿no? Porque vino distraído, vino a altas velocidades, como les decía, ¿no? Está física y mentalmente no adecuado para conducir. Por eso hay que hacer un análisis entre lo que son beneficios y riesgos de manejar. Probablemente condiciones adversas, vía lluviosa, neblina, lo que fue ayer, ¿no? Cayó granizado en la ciudad de Riobamba. Cuenta con sus dispositivos averiados, de sistema de frenos, etcétera. Y lo que es un poquito complicado en este caso, ¿no? Los errores en la conducción también se los podría denominar un poco de descortesía. De hecho, es considerado adecuado en la conducción que usted cuando llegue a la intersección vaya atenuando la velocidad, vaya bajando la velocidad. Más bien por el contrario, hay algunos conductores que aceleran más en la intersección. Por eso también pueden darse este tipo de accidentes o choques laterales perpendiculares, como se denomina. También tenemos acá en la cuarta gráfica el choque lateral angular, ¿no? Aquí precisamente ya tiene una pequeña prolongación imaginaria de un ángulo menor a 90 grados, ¿no? Es acá, no sé si ustedes pueden ver, esta línea con esta forman un ángulo menor a los 90 grados. Precisamente puede ser también causado por razones anteriormente mencionadas. Y tenemos, por supuesto, claro está, el caso que puede ser evitado, porque muchas de las ocasiones manejamos de manera agresiva, excedemos la velocidad, no tenemos precauciones, no respetamos las señales de tránsito, no revisamos las señales, el vehículo, y precisamente no tenemos precauciones, ¿no? No respetamos a los pasajeros, a los peatones, a todos los que están involucrados en el tránsito, y precisamente hay un obstáculo que por la velocidad que le imprimimos a nuestro vehículo fue inevitable el estrellamiento con el mismo. ¿Por qué se pudo haber dado este tipo de impacto? Precisamente porque no calculamos bien los espacios libres, eso se llama impericia, imprudencia. Al frente, a los costados, inclusive detrás nuestro también, porque detrás nuestro podría venir un vehículo a mayor velocidad y podría obligarnos a que nosotros tomemos otro sentido de circulación, incluso sobre todo el entorno de la vía, ¿no? Perdemos a veces de control. Y por supuesto, como les decía, todos y cada uno de estos tipos de accidentes guarda relación con el estado de salud del conductor. Hay que hacer siempre un análisis, beneficios, riesgos. Tenemos también que manifestar que para evitarlos, no conducir bebidas alcohólicas, ¿no? Dormir el tiempo adecuado que se nos indicó, respetar las señales de tránsito, revisar nuestro vehículo, sus condiciones mecánicas, frenos, neumáticos, precisamente anticipar de los posibles peligros y respetar desde luego a los peatones y por supuesto cuando son unidades de transporte masivo a sus pasajeros, ¿no? Tenemos otro tipo de accidentes que son el volcamiento, ¿no? Y este volcamiento precisamente es a través del cual el vehículo se invierte o cae lateralmente, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de una caída lateral, ¿no? Lateralmente es esta trayectoria, ¿no? 90, 180, 270, 360 grados y longitudinalmente tenemos precisamente que se invierte, ¿no? 90, 180, 270 grados. Ese es el tipo de volcamiento. ¿Cuándo se da el volcamiento? ¿A consecuencia de qué se da?
por una frenada brusca, un obstáculo que quisimos evitarlo, tal vez una mala decisión. Circulamos muy cerca de la berma, que era la berma, ¿ya? Y nos salimos de la carretera, ¿no? Circulamos a un exceso de velocidad en curvas, recomendable si usted ingresa a una curva antes de aquello, tiene que reducir la marcha. No intente bajo ninguna circunstancia reducir la marcha cuando está en curva, no le va a responder su vehículo. Y va a suceder lo que les decía anteriormente, la fuerza centrífuga. ¿Qué más va a pasar en este sentido? Tiene que revisar el sistema de amortiguación de su vehículo. No sobrecargue su vehículo. Recordemos esto también, ¿no? Cuando vimos la clasificación de los vehículos, dijimos precisamente que estos no soportaban más que su propio peso. Aplique las normas de conducción segura, siempre vaya alerta a las maniobras que realizan otros conductores. Mire a su entorno, ¿no? Esté atento a lo que hacen otros y, por supuesto, si su vehículo está en malas condiciones, preferible llévelo a un taller mecánico o no lo conduzca. Es lo más saludable. También tenemos que reconocer que dentro de esta categoría tenemos lo que es el rozamiento o roce. En este caso, ustedes saben el conocimiento, el concepto de roce, ¿no? Es el contacto o fricción de dos objetos. En este caso va a haber un rozamiento de vehículos que va a ser las partes o sus partes laterales, como ustedes pueden observar acá, sus partes laterales rozan precisamente cuando están en movimiento o puede estar un vehículo estacionado también, o también, no vayamos lejos, también un objeto fijo. Por lo general, a veces nos impactamos contra las barandas de las carreteras, contra los postes de alumbrado público y, por supuesto, contra otros vehículos. Cuando hay, aquí también se categoriza, ¿no? Hay un roce positivo y un roce negativo. El roce positivo es el que yo les estoy marcando acá. Es cuando están los vehículos en movimiento y están circulando precisamente en sentido opuesto, el roce positivo. Y el roce negativo, que es el que tenemos acá, cuando ambos vehículos están precisamente circulando en el mismo sentido o está también el vehículo detenido, ¿no? Ahora bien, ya vimos lo que era el tema de peatones con otros vehículos, por supuesto. Lamentablemente también hay choques con motos o bicicletas. Lamentablemente y son muy penosas este tipo de emergencias, ¿no? Por la estructura de este tipo de vehículos, por supuesto su fragilidad y también algunos de sus conductores que no usan las prendas de protección, precisamente estas siempre van a resultar con graves consecuencias. En el menor de los casos, lesiones, probablemente van a perder la vida. Uno de los problemas más serios, precisamente lo constituyen lo que son los niños, adolescentes que conducen bicicletas, porque desconocen o no respetan las normas de tránsito. Aquí también nosotros como personas adultas, si tenemos que inculcar un poquito desde nuestros hogares a que tomen conciencia en parte de lo que es el riesgo de tal vez el irrespeto a las normas, el irrespeto a los sentidos de circulación, algunas maniobras que ellos lo hacen por tema de su propiedad, ¿no? Pero que van en contrapunto para con su seguridad, para su integridad. ¿Cómo evitamos esto? Que los conductores de motocicletas y bicicletas reduzcan la velocidad y nosotros también. Que nosotros percibamos la maniobra, adelantémonos a lo que ellos van a hacer. En nuestras manos está, porque nuestro vehículo, dan para mala o buena suerte, es un poco más macizo, es un poco más pesado, no nos va a suceder nada con un impacto con una bicicleta o una motocicleta. Pero pensemos en el otro usuario, ¿no? ¿Qué va a suceder con él? Va a ser lamentable la consecuencia. Entonces, está en nuestras manos también, en la medida de lo posible, adelantarnos a las maniobras, una distancia prudente para adelantarlos, estar pendiente de la presencia, sobre todo en la noche. Recordemos que también para los usuarios de bicicletas se dio algunas normativas, no todos las cumplen. No permitir bajo ninguna circunstancia que se sujeten a nuestro vehículo, sobre todo si es camioneta, ¿no? Les gustan las camionetas para hacer eso.
Al abrir las puertas de nuestro vehículo también tenemos que percatarnos de su presencia. Muy importante e indispensable la herramienta de los espejos retrovisores para verlos. Y por supuesto, en parques o zonas pobladas tenemos que reconocer y recordar que va a haber una aparición repentina de ellos. Y ahora que me acuerdo de esto, parques y zonas pobladas, mucho ojo con esto. Detrás de un balón va a haber siempre un niño corriendo. Entonces, guardamos muchísima precaución con aquello, ¿no? Recordemos, detrás de un balón siempre habrá un niño detrás de él corriendo que va en busca de, de su pelotita, ¿no? Entonces hay que guardar mucho cuidado, sobre todo en zonas pobladas. Recomendaciones para evitar los accidentes de tránsito, y esta es una herramienta muy importante para ustedes para que puedan realizar su tarea, ¿no? Respecto del conductor, aunque ya lo dijimos, ¿no? No debe distraerse conversando en el vehículo, ni chateando, ni con dispositivos móviles, ni tampoco su música a un alto volumen, porque va a perder la percepción de todos los estímulos que tiene a su alrededor. Y lo que es más, ¿no? A veces los peatones aparecen repentinamente por el lado ciego del conductor, así que hay que guardar muchísimo cuidado. Y por supuesto, evitar pensar o distraerse en asuntos ajenos a la conducción. Es decir, no vamos mentalmente sanos a la conducción. Lleva unos problemas con nosotros y eso nos puede hacer dejar de ver una señal, no cumplir con alguna normativa o no estar atento, porque hay que reconocer una situación. El mejor conductor es aquel que maneja la defensiva. ¿Cuál es el conductor que maneja la defensiva? Aquel que está preveyendo, anticipándose a los movimientos y las maniobras de los demás usuarios de las vías. Es aquel que se dedica exclusivamente a la acción de la conducción. Es decir, si tiene que comunicarse con alguien, entregar una noticia a alguien, puede hacerlo. Deténgase en una zona segura, obviamente, realice la misma y prosiga su marcha, ¿no? Creo que también es una recomendación que les dimos. El peatón precisamente debe tener cuidado al cruzar la calle, no todos lo hacen, se atraviesan por delante de los vehículos. También cuando se bajan de un bus, se pasan por delante. ¿Y qué es lo que sucede, no? Recordemos que acá en el otro carril va a haber un vehículo que va a aparecerse, tiene derecho de vía y va a estar circulando un vehículo, puede ser un automóvil, puede ser una motocicleta, puede ser hasta una bicicleta también. Entonces, ¿quién va a perder más entre un peatón y una bicicleta? El peatón. Hay que también recordar que hay muchas personas que lamentablemente por desconocimiento caminan por la calzada. Recordemos que nuestra zona de seguridad como peatones está en las aceras o también conocidas como veredas o en los pasos peatonales o en los pasos elevados. Al pasajero que debe tener muchísimo cuidado en anticipar también el sitio donde se va a bajar, ¿no? No, yo sé que algunas personas son muy hábiles para subirse y bajar al bus. De hecho, para bajarse, se baja en movimiento, pero no siempre vamos a tener condiciones seguras, ¿no? Esperemos que el vehículo, el bus se detenga totalmente y nos bajamos, ¿no? Obviamente, anticipando nuestra parada para no causar primero molestia al conductor del bus, de la unidad de transporte masivo, y que sea un servicio con seguridad, ¿no? Ustedes pudieron darse cuenta, el mismo vehículo que nos transportaba puede ser nuestra, nuestro ejecutor, ¿no? Puede atropellarnos, puede arrollarnos, etcétera. Tenemos respecto de los agentes de tránsito, que nos gustaría mucho, sobremanera, que sean muy cuidadosos en el asunto de que cuando vayan a aplicar alguna sanción, se la haga precisamente basados en lo que dice y marca la normativa legal, ¿no? Lo que dice la ley está hecha para cumplirla. Ante la ley todos somos iguales y no salir como algunos ustedes dijeron, ¿no? A veces había un direccionamiento de los agentes de tránsito para tal o cual emisión de sanción, ¿no? Que lo hagan apegados al reglamento y lo que es más, porque este creo que era el meollo del asunto. Ellos están también en un momento determinado para disuadir a la ciudadanía, para aconsejar al ciudadano, para
recomendarle al patrón que cruce por el paso cebra, para recomendarle al conductor que no utilice dispositivos móviles, que use cinturón de seguridad antes de venir a sancionarle, que utilice las señales para las maniobras. Recomendarle también a los motociclistas, ciclistas que utilicen prendas de seguridad. Sí, él es el primer educador en lo que es tránsito. ¿Por qué razón? Porque la gente conoce, creo yo, totalmente la ley de tránsito, transporte terrestre, seguridad vial y su reglamento. Por algo está precisamente ayudando a brindar seguridad en las calles, ¿no? Entonces, si tenemos algún amigo que es agente de tránsito o nos hemos encontrado con ellos, podemos decirles, recomendarles esta situación, ¿no? No estamos faltando al respeto, estamos bien sugiriendo que sea un efectivo precisamente mejor que lo que él mismo se pudo haber imaginado. Ahora bien, nosotros como conductores, ¿qué debemos evitar? Lo que les decía, ¿no? La telefonía móvil o las tecnologías multimedia, lo que es el sistema de sonido, el estéreo, ¿no? Hay que evitar precisamente porque estos nos distraen, merman nuestras capacidades sensoriales. Inclusive el sistema manos libres, como les dije en una exposición anterior, también merma lo que es la capacidad de reacción. Tiene como efectos negativos lo que les decía, ¿no? No tenemos la noción de la situación de nuestro vehículo. Podemos desviarnos de la trayectoria del vehículo. Podemos tener un aumento en tiempo de reacción, por lo tanto, no va a haber distancia de seguridad. Vamos a circular más tiempo en situaciones de riesgo, lo que va a ser tal vez inevitable un impacto contra otro vehículo o como ustedes pudieron ver con un objeto que está estático en la vía. Y por supuesto va a haber también, aunque no lo sintamos conscientemente, por el hecho de estar maniobrando estos dispositivos, a veces tenemos que reducir la velocidad, cosa que como ustedes vieron es también causante de accidentes de tránsito. Y un conductor precisamente por evitar a uno que iba a una baja velocidad, se impactó con otro vehículo, ¿no? Entonces, recordemos esa situación. Evitemos lo que es la ingesta del alcohol y Dios no permita también lo que es la ingesta de sustancias estupefacientes, porque esto genera un efecto tóxico y adormecedor, incluso desinhibe a la persona, ¿no? Lo vuelve agresiva, aumenta el porcentaje de cometimiento de errores, no sabemos, aparentemente estamos conduciendo de lo más genial, espléndidamente, mentira. Una persona está con los efectos del alcohol, pierde la noción de lo que está haciendo. A medida que va creciendo también la concentración por cada litro de sangre o mililitro de sangre, ¿no? ¿Cómo mejorar el nivel de educación vial en el conductor? Lo que les dije ayer, que sigamos capacitándonos permanentemente, que sea precisamente una enseñanza permanente. Y por supuesto, para los conductores noveles, muchos de ustedes todavía son noveles, esperamos que con el tiempo también seamos noveles responsables. El hecho de ser noveles en el manejo no indica que somos irresponsables, como la inversa, ¿no? Que les decía ayer, hay algunos conductores que manejan años, o sin embargo lo hacen de una manera tan errónea que, que ya es un hábito que nadie los puede sacar, ¿no? Por lo tanto, hay que informarse respecto de los efectos del alcohol y de las drogas. Como condiciones de alternativas de solución, nosotros tenemos que manifestar esto, ¿no? Lo que les dije anteriormente. Hay que poner en una balanza lo que son beneficios y riesgos en la conducción. Es decir, usted está enfermo, está convaleciente, no ha tenido tiempo de sueño, está inquieto, está preocupado, está estresado. Enfermedad del milenio actual, el estrés. No conduzca hasta que su condición mental mejore de alguna manera. Y por supuesto para el Estado, no, aunque ustedes podrían enojarse por esta observación, que el momento que nos renoven la licencia o que obtengamos la licencia también se evalúe la experticia y el conocimiento de vehículo, ¿no? Al momento solamente existe el examen teórico para la obtención de la licencia profesional.